En la década del 90, el comienzo del 90, recuerdo la etapa de revista Noticias que era el planeta Tierra a punto de explotar, y adentro de ese artículo muy promovido en la fotografía, en la puesta en escena, se hablaba de cambios climáticos. Hace 5 años atrás busqué información respecto a cuál sería la batalla del futuro. Dicen el agua, que vamos a pelear por el agua, que en muchos sectores de Moreno no hay agua potable. Pero es mucho más global y tiene que ver con la naturaleza modificándose y el ser humano, aquellos que piensan, que desarrollan, y sobre todo una palabra muy sentida que es planificar, cómo se mitiga el impacto de algo que va a ocurrir, porque nosotros estamos provocando daño. Bueno, la Universidad Nacional de Moreno tiene muchísimo para ofrecer en esto y vamos a terminar esta presentación con algo que está muy de moda, que les recomiendo que lean la historieta, si quieren ver la serie en Netflix está buenísimo, pero es que nadie se va a salvar solo, nunca. Menos en lo que tenemos hoy y lo que se viene. Bueno, aquí hay una profesional que les voy a explicar a ustedes qué hace la universidad y por qué hay que cuidar el ambiente y hay que planificar ese cuidado. Y la Universidad Nacional de Moreno tiene demasiado para ofrecer, aun cuando algunos no entiendan, no escuchen y no vean. Bueno, hay algo que esta semana publicamos nosotros. Yo creo que era tan importante ese video respecto a lo que es el frente del edificio histórico, y me acordé de vos, además de que me mandaban el informe, pero digo, qué bueno es explicar por qué es así. Y siempre escuché algo que lo tomé para mi vida profesional, que lo mejor está bajo tierra, ¿no? ¿Qué es lo que no se ve? Si está bien abajo y podemos levantar, ¿es así? Es así, es más integral, digamos, que la mirada típica de lo puntual y lo particular a lo que generalmente estamos acostumbrados. En ese caso, nosotros también participamos en la elaboración de ese video porque el plan maestro de la universidad tenía planteado de movida a partir del 2010 ya. Mira, hace tiempo. Y claro, fue el primer plan que se planteó la futura ocupación del espacio del predio universitario, tanto el predio central como el predio deportivo y los aledaños. Sí. Y en ese sentido teníamos una situación concreta, que era que el predio, dado que tiene una inclinación desde la avenida Dorrego hacia Bartolomé Mitre, en esta instancia del edificio histórico central se producían notables anegamientos, y de la misma manera que en la avenida principal. Claro. Entonces, a raíz de eso, dentro del plan maestro se diseñó la obra hidráulica que finalmente se ejecutó, que atraviesa, digamos, utilizando las inclinaciones y las pendientes naturales del predio, explota esa condición, se hicieron una serie de canales internos que desembocan sobre el frente de la universidad, desembocan en reservorios subterráneos, digamos, apenas a unos metros de profundidad, pero preparados para que realmente, como ese es el sector físicamente de acopio o de acumulación de las aguas de escorrentía, entonces en esos reservorios se produce la filtración y se produce la regulación, digamos, de la llegada de esas aguas que escurren por superficie, de modo que no aneguen el propio parque de la universidad y tampoco la avenida. Así que es un aporte. Escúchame, esta explicación que estás dando es para aquellos que dicen por qué no se construye nada ahí. Y bueno, ahí estamos, y fíjate, en esa situación. Claro, ahí estamos en esa situación. Claro. Y este comentario, este video y este anunciado o enunciado anterior fue justamente por eso. El comentario general es por qué la universidad, teniendo tanto espacio, no construye nuevas instalaciones en los lugares disponibles. Es porque no todo está disponible. Si nosotros este espacio, que es todo el frente de la universidad, porque la superficie es importante en cuanto a lo que bajo tierra está construido para la retención de las aguas, en superficie no lo podemos ocupar, porque si no perderíamos la capacidad de drenaje.
Y a su vez eso está pensado también en relación a la compensación de espacio verde respecto de espacio construido que desde aquel plan maestro la universidad tiene previsto y proyectado para los próximos 30 años. Es clarísimo y creo que de los últimos mensajes de la universidad es el mejor. Porque para aquellos que ignoran o quieren ser ignorantes, claro, esto es categórico. Ahora vamos al laburo que hicieron ustedes, porque el CEDET, yo siempre digo a los que quieren ser candidatos de Moreno, lean las cosas del CEDET, porque de verdad, porque hay cuestiones, y lo charlamos en la nota anterior con todo el equipo. Pero a mí no me sorprende el cambio climático. Lo que a veces me sorprende es que nos asombremos de los efectos y las consecuencias. Entonces me parece que lo que vamos a hacer en esta parte de la nota es que expliques qué aporte están haciendo ustedes para que aquellos que quieran escuchar, por supuesto, ¿no? Mira, es cierto lo que vos decís en relación a que la temática del cambio climático no es una novedad. Yo recuerdo igual que vos que en los 90, es más, la Argentina creo que en mitad de la década del 90 ya hizo su primera presentación de informe al IPCC respecto del cambio climático, y estaba previsto el tema de que por lo menos desde el punto de vista de lo que es la región central del país, Pampa Húmeda y aledaños, que sí que era notable la previsión, la proyección de que se iba a producir un cambio o una variabilidad climática que nos iba a acercar más a un clima subtropical, claro, con lo cual se preveía que podía haber algunas posibles plagas o crecimiento de insectos y demás. Sí. Y bueno, lo que hoy estamos viviendo... Era todo un estudio hace 20 años, todo un estudio de lo que está pasando hoy. De todo lo que hoy ya se materializó. Esto no es una cuestión exclusiva de nuestro país. Se ha trabajado en el mundo occidental, al menos, que es el que tenemos noticias. No sabemos demasiado cuánto más en otras regiones. Pero que la cuestión estaba prevista y estudiada, no quedan dudas. Lo que pasa es que creo que se oyó o se oye ese mensaje de aquel momento, lamentablemente tarde, en el sentido de que en aquel momento teníamos mucha más capacidad preventiva que la que por ahí tenemos en este momento. Fíjate que también en términos de cambio climático se ha modificado aquello que se planteaba al principio de los 2010, que era la mitigación. Sí, me acuerdo. Y hoy estamos más hablando de la necesidad de la adaptación, porque capacidad de mitigación vamos perdiendo a medida que no vamos tomando decisiones concretas. Del informe que realizaron, ustedes realizaste. Sí. Moreno, claro. Hablemos de Moreno. En caso Moreno, nosotros, no particularmente por solamente el enfoque de cambio climático, pero sí por la variabilidad climática que se va produciendo y por el nivel de extensión de lo que es el área metropolitana o el área de la región metropolitana de Buenos Aires. Entonces, en ese sentido, y dado el nivel de ocupación, crecimiento poblacional, ocupación de suelos, justamente, impermeabilización de suelos y cuestiones correlacionadas, nosotros desde el CEDET, desde el primer momento venimos haciendo estudios en relación al partido de Moreno, porque bueno, es nuestra área de influencia directa, y arrancamos desde proyectos que tenían que ver con detectar las distintas localizaciones de las actividades antrópicas, como denominamos nosotros, en el espacio territorial, y las interacciones de esas actividades antrópicas entre sí. Esto inició en el 2013 con un primer proyecto de localización y las lógicas de localización históricas que ha tenido el partido de Moreno. Por supuesto, la lógica histórica, sobre todo de las actividades de grandes comercios o de grandes centros comerciales y de industrias, ha seguido la lógica de la cercanía a las vías de comunicación terrestre y ferroviarias. Y a partir de ahí seguimos perfeccionando nuestro primer estudio. Finalmente, hace un par de años atrás, hicimos un trabajo por doble vía. Por un lado, un trabajo en el que actualizamos el conjunto de las actividades industriales que se encuentran tanto localizadas en parques industriales como dispersas en el territorio, en los distritos que le corresponden, en relación a las condiciones naturales del terreno y las condiciones modificadas del terreno, producto de la urbanización y demás.
Y a partir de allí hicimos una serie de investigaciones particularizadas, pero una de las más relevantes que vincula con esto que venimos hablando es el tema de haber podido identificar cuáles son las áreas vulnerables frente a anegamientos, inundaciones o tormentas de envergadura o vertiginosas, que son las características que van adquiriendo nuestros fenómenos climáticos. Y en relación a eso, determinar cuáles podrían llegar a ser las áreas que se anegarían o las áreas inundables y qué es lo que está instalado en esas áreas. Eso está accesible para cualquiera, ¿verdad? ¿No? Por eso nosotros lo vamos a subir en la nota. Sí, eso está accesible y en principio está editado, o sea, está emitido el informe final de ese proyecto de investigación y lo más probable es que en breve pudiera ser de acceso libre en el sentido de que entrando al repositorio de la biblioteca de la universidad lo van a poder encontrar como informe de síntesis. ¿Hay alguna área en esta nota que estamos haciendo que ustedes señalen como particular, como específica, como urgente? Hay varias. La diferencia está dada para nosotros desde la óptica de nuestro estudio en relación a qué es lo que podría llegar a ser mayoritariamente afectable. Porque tenemos en el partido áreas residenciales que podrían tener grandes niveles de afectación ante anegamientos o inundaciones, pero también tenemos áreas en las que existen otras actividades como actividades industriales, donde existen hospitales, donde existen centros médicos de distinto tipo, donde existen grandes locales destinados a la logística o almacenamiento por mayor. Sí. Entonces, en realidad, cuando hicimos la extensión de nuestros primeros trabajos, comenzamos a tener en cuenta la totalidad de las actividades relevantes del partido. Y entonces hicimos la correlación o la vinculación de qué puede llegar a ocurrir si por anegamientos o por inundaciones derivados de condiciones climáticas y lo que fuera, es más allá de la residencia y de las personas lo potencialmente afectable, porque en caso de que pueda ser afectable algunas de estas instalaciones, hay riesgos asociados a la afectación. Claro. Entonces, eso es lo que quisimos poner en este último estudio de manifiesto en el partido. Y no hay un área particular. Entendí. Hay distintos sectores con distintos niveles, tanto de potencialidad o de probabilidad de afectación, como de derivación que pueda ocurrir de esa afectación. No da lo mismo, digamos, una instalación menor con no manejo, por ejemplo, de volúmenes importantes o masas importantes de sustancias químicas y demás, que sí las hay. Entonces, esas cuestiones fueron las que en este último estudio pretendimos expresar y mapear en el territorio, que de hecho está todo relevado y estimado como cuáles son las áreas y con qué niveles de riesgo y frente a qué eventos naturales, que nosotros en este caso priorizamos como primer temática el tema de las inundaciones o anegamientos, el tema de las tormentas y demás, porque estamos en zona donde eso ocurre con cierta frecuencia y los últimos años hemos tenido episodios serios. Bueno, ¿te acordás del tornado 2012? Exactamente. Que fue poderoso. Ahora, hace una semana atrás... Hace una semana atrás ocurrió otra... Bueno, cuando vos cruzás el mapeo, sí, el laburo, que parece teórico, que para mí no lo es, porque tiene territorio. No lo es porque además finaliza con una secuencia de sugerencias para los distintos actores sociales del territorio en términos de cómo debería prevenirse y cómo debería actuarse en caso de que la prevención no sea suficiente. Bueno, entonces te adelantaste a la pregunta. Sí, perdón. No, pero está bien. Viste el temporal y las consecuencias. ¿Qué resultado te dejó de lo que pudiste ver de lo ocurrido en Moreno hace una semana atrás? Que podía haber sido peor. Perdóname que te lo diga con tanta crudeza. Podía haber sido peor. ¿Por qué? Porque tenemos muchas áreas con distintas exposiciones a que el caso de las inundaciones podría derivar daños mayores en términos no solamente de afectación de personas, sino de afectación de infraestructuras o de lo que conocemos como los fenómenos concatenados. Es decir, algo que de pronto es un fenómeno natural, pero por estar afectando o por incidir sobre actividades antrópicas puede desencadenar riesgos tecnológicos asociados.
Entonces la pregunta anterior a esta es, ¿no hubo planificación? Y agrego a la pregunta, que es la pregunta, ¿qué es lo que nos espera? ¿Nos adaptamos o mitigamos? Yo creo que hay que hacer un poco de ambas cosas. Adaptarse, mitigarse y replantearse. Hay determinadas dinámicas que se han adquirido en décadas anteriores, donde la lógica de localización ha sido la proximidad a los mercados o la proximidad a las vías de circulación, y no siempre esos espacios son los que naturalmente están más beneficiados. Vos sabés que arrancamos esta nota hablando de acá enfrente. Sí. Yo creo que es muy tomable el ejemplo, porque acá se podría hacer una escuela. No, pero no podemos, pero claro, entonces si yo cerca de la vía del ferrocarril construyo, no sé, viviendas, edificios, logística, después cuando aparece el temporal, nos preguntamos qué pasó. Bueno, es que hay alguien que estuvo haciendo lo que creía correcto, pero las consecuencias son estas. Más o menos de ahí pasa. Es que más o menos por ahí pasa. Fíjate que por ahí en nuestra cercanía a la ciudad primada, a Buenos Aires, no tenemos tanto registro de los famosos terraplenes del ferrocarril. Pero los terraplenes del ferrocarril no son porque no son por casualidad. Es porque están medidos los niveles de potenciales inundaciones en determinadas zonas, y entonces se construye teniendo en cuenta la altura de seguridad. Claro. Ahora, si vos vas a construir al nivel de suelo y tenés el terraplén en proximidad y vos estás a nivel de suelo, el terraplén también es una barrera para la circulación de las aguas. El tren está protegido, pero lo que está a nivel de suelo no, tal vez no. Entonces, esas cosas son las que hay que tener también en cuenta, que yo creo que se han tenido en cuenta en las planificaciones originales de cada uno de nuestros distritos. Pero las dinámicas de crecimiento han desbordado esa planificación, y creo que también la planificación en algún punto no ha tenido las autoridades destinadas a eso, no han tenido por ahí mucho más margen que el ir convalidando lo ocurrido previamente. Y la planificación no juega de esa manera, la planificación juega antes de hacer, no después de lo hecho. Y bueno, así estamos, ¿no? Bueno, o sea, aceptando que así estamos. Vos sabés que yo estuve en Moreno Sur el sábado. Sí. Cuando las máquinas trabajaban, ya se había roto el puente que vinculaba Nueva Atalaya con Manantiales. Y una vecina me dice, lo que pasa es que se trabó el conducto, pero era chico. Lo estaba mirando una vecina, ¿no? Y mientras reponían el puente provisorio. Porque fíjate que hablamos de, no sé, de las líneas del Sarmiento, pero también hay un crecimiento demográfico. Exacto. Y eso en los barrios, claro, digamos, y eso también. Ahí también es donde tenemos que jugar deberíamos jugar con el mismo criterio que hemos jugado nosotros en la universidad. No podemos tapizar absolutamente todo porque ahí sí perdemos servicios ecosistémicos de por qué el suelo es un filtrante hacia las napas. ¿Está? Claro. Entonces, si vos tapizás todo, y lo urbano generalmente va por ese carril, calles, veredas, edificios y demás, vamos perdiendo capacidad absorbente. Desde lo construido, dinamizamos una serie de posibilidades. Vamos a tener más agua. Y perdemos otras. Entonces, ahí es donde hay que jugar en la variabilidad o en el margen que te deja un cierto grado o la búsqueda de un cierto grado de equilibrio. Nosotros en la universidad lo hemos dimensionado de esa manera. La última pregunta es un mensaje de esperanza, porque esta nota lo que permite para nosotros es decirles a muchas autoridades y a aquellas que no lo son, que hay quienes estudian cómo vivir mejor. Sí, y además se trata de eso, qué es lo que se puede hacer, que no es detener nada, sino que sea sustentable. Exactamente. Yo creo que a partir de este momento y a partir de cierto grado de toma de conciencia de que aquello que era fatalista o era alarmista por parte de los científicos y demás, hoy es una realidad. Y que probablemente de seguir sin hacer lo que correspondería hacer, probablemente se vaya agravando. Entonces, esa es la mala noticia, ¿sí? De que no estamos para nada bien en ese sentido. O por lo menos deberíamos estar mejor posicionados. Pero no es una noticia fatalista en el sentido de que tenemos mucho por hacer.
Y en el mucho por hacer, la planificación juega un papel fundamental. Y en Moreno hay mucho por hacer, ¿no? En Moreno hay mucho por hacer, en Moreno hay mucho por considerar y no hay un único actor relevante en esta dinámica. En este sentido, por lo menos nosotras, dentro de nuestro centro y dentro de nuestras investigaciones, siempre estamos considerando que no es solamente lo que referimos como la autoridad de aplicación la que debe planificar. Son los actores privados, son los actores ciudadanos, son las distintas entidades públicas y privadas que operan, que se manejan en el propio territorio. Entonces, es conjunta la decisión. Sí, vos sabés que te voy a hacer una devolución. Si no es conjunta, pero vos sabés, si no es conjunta, no es sustentable. No, por supuesto, no es sustentable. No es sustentable porque cada sector tiene su interés. Y podés llegar a tener, como a veces tenemos analizado o buscamos tenerlo registrado, reconocido, puede que haya intereses encontrados. El tema es que, vuelvo a repetir, si los intereses hay grupos que los tienen como encontrados, habrá que buscar los puntos de equilibrio, donde ni unos ni otros avancen en el avasallamiento de los derechos del restante. Es que entre todos cuidamos la casa común, ¿no? Es una casa común, no nos queda más remedio que asumirlo como tal. Independientemente de quién haya pronunciado la frase y la haya puesto en vigencia, es nuestra casa común. Y hay que comprenderla para poder intervenirla, como decimos nosotros, con el criterio adecuado. Hay que conocerla y por eso también aportamos desde este lugar todas las investigaciones que puedan llegar a estar en nuestras manos, partiendo del territorio de Moreno, pero no quedándonos solamente en el territorio de Moreno. Moreno no es un eslabón aislado, Moreno es parte de un entramado y eso también hay que tenerlo en consideración. Hay cuestiones que habrá que seguramente resolverlas y probablemente no sea solamente a partir de los actores sociales de Moreno, sino de Moreno y los partidos que lo rodean, digamos. Hay acciones que son necesariamente conjuntas. Agradezco tu conocimiento de esta charla. Bueno, yo te agradezco a vos nuevamente que nos hayamos encontrado y te agradecería también que difundas la posibilidad de que los proyectos y los informes de investigación y las publicaciones que hace la universidad en relación al territorio de Moreno integral en todas sus disciplinas pueda ser conocido y pueda ser difundido entre nuestros vecinos y aprovechados por ellos.